Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Hoy ya estamos en nuestro día número 14 de estos devocionales que hemos denominado como un proyecto de una vida con propósito. Recuerden que el propósito fundamental de este ejercicio devocional es descubrir para qué estoy aquí en la tierra. Y en este día 14 estaremos nosotros haciendo referencia a uno de los temas que cierra el propósito de la adoración, y es cuando Dios parece distante. Sé que a muchos de nosotros, en muchas oportunidades, incluso al Señor Jesucristo sobre la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y parece Dios distante en ocasiones de nosotros, que atravesamos situaciones difíciles, económicas, familiares, emocionales, y de mucha manera nosotros nos hemos llegado a la conclusión de que Dios parece no estar. Aún sus discípulos, estando en la barca, el Señor Jesucristo dice que en una tormenta, mientras ellos se debatían allí para lograr salvar la barca, los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, es que no tienes cuidado de que estamos muriendo, de que este barco se está hundiendo mientras tú estás durmiendo. Entonces hay ocasiones en las que Dios nos parece que está distante de nosotros, y hoy vamos a hacer referencia a eso en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos aclare a través de su palabra por qué al parecer a nosotros nos parece distante. ¿Qué tal si usted cierra sus ojitos un momento allí donde se encuentra y oramos? Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti creyendo que a través de tu palabra tú nos hablas, porque como hemos aprendido en el desarrollo de estos devocionales, la oración me acerca, podemos hablar contigo, y en la meditación de tu palabra tú nos hablas. Por eso te pido en el nombre de Jesús que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón y las escrituras, para que podamos comprender tu voluntad y entender tus planes y tus propósitos con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a hablar en esta mañana de esto, de ver cómo Dios nos parece en ocasiones distante. Y vamos a ver en Hebreos capítulo 13 el versículo 5, que aparece allí en su pantalla. Este versículo que dice de la siguiente manera: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Fíjense que nos está hablando del contentamiento que debemos tener con lo que tenemos ahora, porque finalmente dice la Escritura que Él no nos dejará ni nos desamparará. Entonces, a partir de esto es que vamos a hacer referencia en el devocional número 14 de estos 40 días que tenemos para desarrollar nosotros de una vida con propósito. Dice Isaías capítulo 8 versículo 17: el Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Dios es real, sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios. Cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría, pero las circunstancias no son siempre tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor. Agradecer a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. La prueba de la amistad es la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar, en el caso de nuestra amistad con Dios no siempre nos sentimos cercanos a Él. Philip Yancey puntualiza: en cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en relación con Dios, no importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado hacia el otro. Entonces sí que la adoración se pone difícil. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación, momentos en que sentiremos que nos abandonó, que nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a estos días de sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios como la oscura noche del alma.
Henry Housewen los llamó el misterio de la ausencia. Tozer lo llamó el ministerio de la noche. Otros lo llamaron el invierno del corazón. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más intimidad o amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón, dice Dios. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de salvarme, lejos de mis palabras de lamento. ¿Por qué me has rechazado?, pregunta David. Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Ha prometido varias veces, nunca te abandonaré. Pero Dios no promete, siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce a veces que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un DEA, desaparecido en acción en nuestra vida. Floyd McClune lo describe de la siguiente manera: te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero no cambia nada. Realizas tus ejercicios espirituales, les pides a tus amigos que oren por ti, confiesas todos los pecados que puedas imaginar y le pides perdón a tus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte, ¿cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? Sientes que tus oraciones rebotan en el techo. Al borde de la desesperación gritas, ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos lo atravesamos. Por esta situación la atravesamos por lo menos una vez y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza de su inocencia porque si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad con Dios, íntima con Dios. Entristecemos al Espíritu Santo y apagamos nuestra comunión con la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. ¿Seguirás amando a Dios, confiando y obedeciendo y adorando a Dios, aunque no sientas su presencia, ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida? En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Buscan un sentimiento y si lo encuentran, concluyen que han adorado. ¡Qué equivocación! En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de una intimidad con Cristo. Cuando eras cristiano, un cristiano en pañales, Dios te dio varias emociones y contestaba tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmara su presencia o su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente esas dependencias. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho y la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Sí, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas.
A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió su familia, su negocio, su salud y todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos Dios no dijo nada. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre de Dios. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando dijo: no guardaré silencio. Estoy enojado y amargado. Tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, añoraba: ¿qué días aquellos? Cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad. Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? Es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo. David escribió: aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Puede parecer una contradicción. Confío en Dios, pero estoy destrozado. La franqueza en David en realidad revela una profunda fe. En primer lugar, creía en Dios. Segundo, creía que Dios escuchaba su oración. Tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. Concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias y los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan para mi vida. Raymond Hedman dijo: nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Cuando en la vida de Job se desmoronó, Dios mantuvo silencio. Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Él es bueno y amoroso. Él es todopoderoso. Él conoce los detalles de mi vida. Él tiene el control. Él tiene un plan para mi vida. Él me salvará. Confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual debemos depender pacientemente en las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en emociones es sin duda muy superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca, dijo Job. Gracias a que él confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel, aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él. Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él, a pesar de que sientas que te ha abandonado. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aunque aún así merecería tu continua alabanza por el resto de tu vida por lo que Jesús hizo en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti. Ese es el motivo más importante de la adoración. Por desgracia olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía de que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron.
Lo golpearon hasta dejarlo irreconocible, lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas, le escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron y lo trataron peor que un criminal y que un animal. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente. Lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente en una atroz muerte de crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró al otro lado y Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno y para que pudieras estar en su gloria para siempre. La Biblia dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo. Murió para que pudieras vivir para siempre. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer su gratitud, tu gratitud y alabanza continua. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecer a Dios. Dios es real, no importa cómo me sienta. Dice la Biblia: porque Dios nos ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Recuerde que este es el versículo a memorizar de Hebreos capítulo 13, el versículo 5. ¿Y qué tal si reflexionas en el transcurso de esta mañana con esta pregunta: ¿cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo sienta distante? Cierre sus ojitos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy he aprendido a través de la palabra que tú siempre estás presente, pero que no debo basar esa realidad de mi vida basado en una emoción. Yo te pido perdón porque muchas veces me ha pasado de esa manera. Ayúdame a comprender que independientemente de mis emociones, traiga a mi mente y a mi realidad de que tú caminas conmigo siempre y estás a mi lado, junto conmigo y mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces nos vemos mañana también en el devocional. Dios los guarde y los bendiga. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.